Esto ocurrió hace apenas un par de años, durante un fin de semana del 4 de julio que todavía me persigue en las noches de insomnio. Yo siempre he disfrutado de las celebraciones de esa fecha, las barbacoas, la música, los fuegos artificiales, el olor a comida en las calles. Pero esa vez todo se torció de una manera que jamás hubiera imaginado. Mi amigo Carlos, al que conozco desde la secundaria, me había invitado a una fiesta privada en una casa junto al lago. Él estaba muy metido en la escena de eventos y conocía a los organizadores, así que no íbamos a pagar ni un centavo por entrar, beber o comer. Me dijo que sería algo diferente, una reunión más exclusiva, con música en vivo y un show de fuegos artificiales justo sobre el agua. Acepté sin pensarlo. Nos fuimos en su camioneta esa misma tarde, con el sol todavía alto y el calor pegando fuerte. Eran unas 2 horas de camino hasta llegar al lugar. El lago estaba en una zona apartada, rodeado de bosques y carreteras estrechas que serpenteaban entre colinas. Cuando llegamos, todavía había bastante luz y pude ver que la casa era enorme, de 2 pisos, con un muelle privado y varias lanchas amarradas. Nos recibió una chica muy arreglada, de sonrisa amplia pero mirada fría, como si estuviera acostumbrada a medir a cada persona que entraba. No recuerdo si dijo su nombre, pero sí que nos ofreció una bebida apenas cruzamos la puerta. Carlos la aceptó sin dudar. Yo, un poco más desconfiado, la dejé para después. Dentro, la música estaba a un volumen medio, lo suficiente para ambientar pero no tanto como para impedir conversar. Había un olor extraño, como madera húmeda mezclada con algo dulzón. La gente estaba vestida de forma elegante pero relajada, camisas abiertas, vestidos ligeros, gafas de sol incluso dentro de la casa. Eran alrededor de las 7 de la tarde cuando nos sentamos en la terraza trasera. Desde ahí, la vista al lago era impresionante. El agua reflejaba el naranja del atardecer, y ya se veían destellos de los primeros fuegos artificiales de la noche, en pueblos cercanos. Carlos y yo conversábamos, pero yo no podía evitar fijarme en cómo algunas personas, especialmente un grupo de 3 hombres altos vestidos de negro, no dejaban de observarnos desde el otro extremo del jardín. No parecían invitados, más bien, vigilantes. Uno de ellos pasó cerca y, sin mirarnos, dejó una botella de licor sobre nuestra mesa. Carlos lo interpretó como un gesto de cortesía y sirvió 2 vasos. Brindamos, y en ese momento pensé que quizá estaba exagerando mi sensación de incomodidad. Mi equivoco. El cielo se oscureció rápido, y las primeras explosiones de colores iluminaron el lago. La fiesta parecía animarse. Música más alta, risas, y el aroma a carne asándose en una parrilla enorme cerca del muelle. Carlos se levantó para hablar con un amigo suyo, dejándome solo en la mesa. Yo observaba el reflejo de los fuegos artificiales en el agua cuando sentí un toque en el hombro. Era una chica rubia, muy joven, quizá 22 o 23 años, con un vestido rojo que parecía brillar bajo la luz de las bengalas. Se presentó como Lía y me dijo que le encantaba esa vista, que siempre le daba paz. No sé por qué, pero sus palabras me parecieron extrañas en medio de un ambiente tan ruidoso y agitado. Charlamos unos minutos y de repente me ofreció una copa que, según ella, era especial para brindar a medianoche. Yo, recordando mi decisión inicial, la acepté solo por cortesía pero no bebí. Ella insistió con una sonrisa muy fija, casi forzada, y ahí empezó a incomodarme más. En ese momento, Carlos volvió y, sin hacer preguntas, se tomó la copa que yo había dejado sobre la mesa. Lía lo observó atentamente, como esperando su reacción. Carlos rió y dijo que estaba fuerte, pero buena. Yo noté cómo, en cuestión de minutos, su mirada se volvía más vidriosa y sus movimientos más lentos. Lo agarré del brazo y le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que solo se sentía extra raro, como si todo se moviera más despacio. Su voz sonaba pesada, como si le costara pronunciar las palabras. Lía, mientras tanto, se levantó y dijo que iba a preparar algo especial para nosotros. Cuando se alejó, uno de los hombres vestidos de negro se acercó, sin expresión alguna, y nos indicó con un gesto que la siguiéramos. No sé por qué, pero algo me gritaba que no lo hiciéramos. Carlos, ya mareado, empezó a levantarse, pero lo detuve con fuerza. Le dije al tipo que teníamos que irnos al baño primero. Él no respondió, pero se quedó ahí, mirándonos, como un muro humano. Y ahí fue cuando escuché, a lo lejos, un grito. Un grito ahogado, de mujer, proveniente del interior de la casa. El hombre giró la cabeza, y en ese instante supe que teníamos que salir de ahí como fuera.
Aprovechando que el hombre miraba hacia otro lado, tomé a Carlos del brazo y lo arrastré hacia un costado del jardín. Él apenas podía caminar, y yo sentía como su peso me doblaba. La música y los fuegos artificiales ocultaban el ruido de nuestros pasos, pero mi corazón retumbaba como si todo el mundo pudiera escucharlo. Llegamos a un lateral oscuro de la casa, donde no había luces ni gente. Ahí encontré una puerta que daba a una especie de almacén con herramientas y cajas apiladas. Entramos y cerré suavemente, buscando un lugar donde sentarlo. Carlos balbuceaba cosas incoherentes, y su respiración estaba acelerada. Saqué mi teléfono para pedir un taxi o llamar a alguien, pero no había señal. Ni una barra. Me asomé por una pequeña ventana y vi que los 3 hombres de negro se habían dispersado, como buscando a alguien, probablemente a nosotros. De repente, Carlos empezó a convulsionar. Sus manos se cerraban con fuerza, y sus ojos rodaban hacia arriba. Mi sast machismo. Lo sacudí, le grité, pero apenas reaccionaba. Lo único que se me ocurrió fue buscar agua, así que abrí una de las botellas que encontré en una caja y se la eché en la cara. Poco a poco, dejó de convulsionar, pero seguía extremadamente débil. En ese momento escuché pasos acercándose. Eran firmes, pesados. No había salida por atrás, así que me escondí detrás de unas estanterías, obligando a Carlos a agacharse conmigo. La puerta se abrió lentamente, y una linterna comenzó a barrer el interior del almacén. No podía ver quién la sostenía, pero la luz se detuvo justo en la zona donde habíamos estado sentados minutos antes. Sentí que mi respiración iba a delatarme. Después de unos segundos interminables, la luz se apagó y la puerta se cerró. Esperé un par de minutos antes de atreverme a moverme. Le susurré a Carlos que teníamos que irnos ya. Él solo asintió débilmente. Lo puse de pie y, apoyándolo en mi hombro, nos dirigimos hacia la ventana. Era pequeña, pero lo suficientemente grande para que pudiéramos salir uno por uno. Cuando logré abrirla y sacar medio cuerpo, escuché nuevamente el grito, esta vez más cerca, y reconocí la voz. Era Lía. La voz de Lía sonaba desesperada, pero había algo extraño en su tono. No era un grito pidiendo ayuda, sonaba más como si estuviera llamando a alguien, con una urgencia cargada de furia. Me paralicé unos segundos, intentando decidir si debía asomarme o ignorarlo. Carlos, aún medio inconsciente, murmuró que debíamos irnos ya. Me ayudó a decidir. Lo empujé suavemente por la ventana y luego salí yo, cayendo sobre la hierba húmeda. El frío del suelo me recorrió la espalda, pero no había tiempo para quejarse. Nos arrastramos agachados entre los arbustos que bordeaban la casa. Desde ahí, pude ver luces moviéndose en el muelle, como linternas buscando algo, o a alguien. Avanzamos hacia la carretera, pero antes de llegar escuché el sonido inconfundible de pasos rápidos detrás de nosotros. Me giré y vi una sombra alta, muy alta, que se acercaba a gran velocidad. No pude distinguir su rostro, solo el brillo metálico de algo que llevaba en la mano. Apreté el paso y, casi cargando a Carlos, llegamos a un tramo donde la vegetación era más densa. Nos escondimos detrás de un viejo bote abandonado, cubierto de óxido y maleza. Desde allí, observé cómo la figura se detenía justo en el lugar donde habíamos estado segundos antes. Permaneció inmóvil, como si supiera que estábamos cerca, y luego se giró lentamente hacia el bosque. No era seguro volver a la carretera principal. Si esa gente controlaba el lugar, podían tener vigilantes por todas partes. Así que tomé la decisión más arriesgada, seguir el borde del lago hasta encontrar algún muelle público o una casa habitada. El sendero junto al lago estaba apenas iluminado por la luz lejana de los fuegos artificiales. Cada explosión de color sobre el agua iluminaba por un instante nuestro camino, para luego dejarnos de nuevo en una oscuridad absoluta. El silencio, interrumpido solo por el chapoteo ocasional de alguna ola, me estaba volviendo paranoico. Carlos empezó a recuperarse un poco, aunque seguía pálido y sudoroso. Me confesó que, justo antes de sentirse mal, había visto a Lía conversar en voz baja con uno de los hombres de negro. Recordaba haber escuchado la palabra muelle y algo sobre a medianoche. No supo decir más, pero eso fue suficiente para acelerar mis pasos. Después de lo que parecieron horas, vimos una pequeña construcción iluminada. Una cabaña de madera, con un muelle privado y una barca amarrada. Toqué la puerta con fuerza, y tras unos segundos apareció un hombre mayor, de rostro arrugado y mirada desconfiada. Le expliqué a toda prisa lo que había pasado, aunque omití algunos detalles para no sonar delirante. El hombre nos dejó entrar, pero antes miró hacia el lago, como si buscara algo.
Cerró la puerta con dos cerrojos y nos indicó que nos sentáramos. Dijo que no era la primera vez que veía a esa gente rondando el lago en el 4 de julio. Según él, cada año desaparecía al menos una persona en esas fechas, y casi siempre eran forasteros. Sus palabras me helaron la sangre. Quise preguntarle más, pero en ese momento escuchamos un motor de lancha acercándose. El anciano apagó todas las luces y nos llevó a un pequeño sótano, donde nos dijo que nos quedáramos en silencio. En el sótano apenas había espacio para movernos. Olía a humedad y gasolina, y el único sonido era el de nuestro propio aliento. Arriba, escuchamos pasos sobre el piso de madera. No eran del anciano. Alguien abrió puertas, movió sillas, y luego, muy despacio, bajó un par de escalones hacia el sótano. Me preparé para lo peor. Los pasos se detuvieron justo antes de llegar al final de la escalera. El silencio fue tan absoluto que podía oír los latidos de mi propio corazón. De pronto, un golpe seco contra la puerta del sótano me hizo dar un salto. Fue como si alguien hubiera lanzado todo su peso contra ella. Después, otro golpe, y otro más. Carlos estaba temblando, y yo sentía que mis piernas iban a fallar. Pero tras unos segundos, los golpes cesaron. Escuchamos pasos que se alejaban, y finalmente el motor de la lancha encendiéndose y alejándose del muelle. El anciano bajó poco después y nos dijo que podíamos salir, pero que debíamos irnos inmediatamente. Nos prestó un teléfono viejo, de esos que solo sirven para llamadas, y logré contactar a un amigo que vivía a unos 40 minutos. Mientras esperábamos, el anciano nos advirtió: no miren atrás cuando se vayan. Y si vuelven a escuchar un motor en el agua, corran. Mi amigo llegó en su camioneta poco después de la medianoche. Salimos de la cabaña sin mirar atrás, tal como nos dijo el anciano. Durante el trayecto, Carlos y yo permanecimos en silencio, procesando lo ocurrido. Pero cuando pasamos por una curva que daba vista al lago, no pude evitar girar la cabeza. Allí, en medio del agua oscura, vi una luz tenue, una linterna moviéndose lentamente, como buscándonos. No dije nada. Llegamos a casa pasadas las 2 de la madrugada. Carlos se desplomó en el sofá y yo me quedé mirando por la ventana, intentando convencerme de que estábamos a salvo. Pero algo en mi interior me decía que esa noche no estaba cerrada. Y tenía razón. Al día siguiente, al despertar, encontré en la puerta de mi casa una pequeña caja de madera, sin remitente. Dentro había una sola cosa: una copa de cristal, igual a la que Lía me había ofrecido la noche anterior. En el fondo, un líquido espeso y rojizo. No cuesta Carlo. Cerré la caja y la llevé directamente a la policía. Cuando intentaron rastrear huellas, me dijeron que no había ninguna, ni siquiera las mías. Me hicieron varias preguntas sobre el 4 de julio, sobre quién podía haber dejado la caja, pero no obtuvimos respuestas. Esa misma tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Nos veremos el próximo año. Medianoche. Muel. El tiempo pasó, pero la tensión no. Durante todo ese año, cada vez que veía a un lago o escuchaba fuegos artificiales, mi mente volvía a esa noche. Carlos intentaba bromear al respecto, pero yo notaba que también estaba marcado. Llegó el siguiente 4 de julio, y ambos decidimos salir de la ciudad, lejos de cualquier lago o fiesta grande. Creímos que así evitaríamos cualquier problema, pero esa noche, a las 11:57, mientras veíamos fuegos artificiales desde la ventana de un hotel en otro estado, mi teléfono vibró. Era una foto. El Muel del Lago. Y en él, una figura alta, inmóvil, esperando. No hemos vuelto a hablar de aquello. Cambié de número, de dirección, incluso de trabajo. Carlos se mudó al extranjero. Pero cada año, cerca del 4 de julio, empiezo a recibir señales. A veces es una carta sin remitente, a veces una foto, a veces solo una copa vacía dejada en mi puerta. Nunca supimos qué querían realmente aquella noche, ni por qué nos dejaron ir. Pero sé que no fue casualidad. Y sé que, algún día, volverán a buscarnos. Cuando escucho fuegos artificiales, ya no pienso en celebraciones. Pienso en linternas moviéndose sobre un lago oscuro, y en la copa que nunca bebí.